Romanos 3, los versos que van del 27 hasta el 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Se ha dicho muchas veces que aquello que es particularmente muchas veces nuestra fuerza es también al mismo tiempo, paradójicamente, nuestra mayor debilidad. Y esto es no solamente verdad en relación con características particulares que tengamos cada uno de nosotros, sino también en general como humanidad en cuanto a la necesaria autoestima que debemos tener cada uno por sí mismo. Todos entendemos que de alguna forma podemos precisamente vivir y relacionarnos de una forma sana con otras personas a partir de un cierto, por lo menos mínimo, aprecio a uno mismo. Sin embargo, esa autoestima que nos permite tener una cierta imagen de nosotros mismos, una cierta expectativa, ¿no?, y satisfacción, es al mismo tiempo la mayor debilidad que tenemos en la vida. Nos encontramos que fácilmente, desde nuestros primeros años, aquello que es natural en nosotros, ese amor a uno mismo, se convierte muy fácilmente precisamente en nuestro mayor enemigo. El orgullo crece de una forma impresionante y natural en cada uno de nosotros. Prácticamente desde que somos niños somos orgullosos de ciertas cosas. Tenemos satisfacción en nosotros mismos por aquello que conseguimos, logramos e incluso que somos. Pero vemos que una y otra vez ese orgullo también nos destruye. Hace que tengamos una visión equivocada de quiénes somos y de un modo terrible parece dirigirnos en un camino de autodestrucción por el cual perdemos finalmente la perspectiva y no nos damos cuenta realmente de quiénes somos. La palabra de Dios en esta mañana nos advierte realmente de tres problemas. Responde a tres acusaciones, a tres objeciones que la fe cristiana recibe. Y la primera de todas ellas es realmente tal vez la más conocida de las objeciones que muchos presentan cuando se acercan a lo que verdaderamente es la fe cristiana. Todos entienden que si la fe es algo, es aquello que tú eres, que tú logras, consigues y realmente puedes hacer por medio de tus esfuerzos. Tiene que ver, en definitiva, con obras y no con ninguna otra cosa. Esta idea está tan profundamente arraigada en la mayor parte de las personas que entienden que si el cristianismo tiene algún valor, será por el bien realmente que haga a los demás. Por eso, no hay nada más incomprensible del Evangelio que la verdad que consideramos en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, que Dios puede declarar justo a aquel que no lo es, que Dios declara sin culpa a aquel que claramente es culpable. Y esto es, sin lugar a dudas, algo que nos deja perplejos. Trastorna toda noción e idea que podamos tener, no solamente de lo que es la fe, sino de lo que es Dios. Si Dios es realmente alguien para el creyente, entendemos que en toda religión será alguien justo, alguien que de alguna forma busque dar a cada uno conforme a lo que se merece y que de esta forma sea el que retribuya al malo conforme a sus maldades, ¿no?, y al bueno por lo bueno que ha hecho. Es el conocimiento más natural, ¿no?, y lógico y evidente que tenemos de un Dios, si es que tal Dios existe, se nos dice.
Pero lo que nadie puede entender ni imaginar es realmente qué Dios es este y qué fe es esta, que ante la visión clara del mal y de la injusticia puede declarar a un hombre justo siendo injusto y puede declararle sin culpa cuando es evidente su culpabilidad. Pero el apóstol nos explica que esto es posible para algunas personas por la fe en Cristo Jesús. Esa justificación por la fe, por la cual Dios puede aceptarnos por medio de Cristo Jesús, está en el corazón mismo de la fe cristiana. Si no entendemos lo que es esto realmente, no hemos entendido todavía qué es el cristianismo. Hay varias ideas equivocadas que muchos tienen, que nuestro texto nos muestra claramente que lo son. En primer lugar, la idea que muchos consideran de que realmente, como hemos dicho, básicamente la fe es moralidad. Y que por lo tanto aquella persona buena es realmente lo mismo que si realmente fuera una persona cristiana. Pero la palabra de Dios, pero incluso la experiencia, me atrevería a decir, nos enseña lo contrario. ¿Acaso no hay personas excelentes? Gente maravillosa que conocéis, sacrificada, entregada a los demás, dispuesta a ayudar, que no es creyente. ¿O es que acaso pretendemos los cristianos que tenemos nosotros realmente el monopolio de la bondad en este mundo? Todo lo contrario. Basta mirar en torno a nuestro y vemos que muchas veces más bien es todo lo contrario. Aquellos que se llaman cristianos son precisamente personas cuyas acciones, cuya vida, cuyos actos muchas veces son objeto incluso de rechazo. De rechazo porque realmente no viven como realmente debieran vivir. Son ellos los primeros en no dar ejemplo. Por lo tanto, el malentendido que muchos tienen por la cual el cristiano es la persona buena, parte precisamente de ese error de fondo. No es la moralidad humana, sea externa, digamos, o sinceramente provocada, la que hace a una persona cristiana. No es en definitiva lo bueno que nosotros seamos, lo que nos hace creyentes o no creyentes. La fe tiene que ver con nuestra relación con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, muchas personas piensan, por lo tanto, que si tiene que ver con ese conocimiento, tal vez lo que es la fe es un conocimiento que unos tienen y otros no. Si realmente el cristiano no es el que es mejor que otras personas, será el que sabe ciertas cosas que otras personas no saben. Se convierte, por lo tanto, la fe en una cuestión de conciencia, de conocimiento intelectual. Aquellos que han sido enseñados, en cierta manera, y que creen estas cosas, serán los cristianos. Y los otros, pues no son cristianos porque no tienen ese conocimiento. Pero esto también nos muestra la palabra de Dios, que es un error. Entendemos, a la luz de la Escritura y de la palabra de Dios, que la fe es mucho más que un conocimiento. Es mucho más que lo que podamos entender con nuestra mente o percibir. De hecho, hay personas que pueden estudiar la Biblia toda su vida. Hay, como sabéis, muchas personas que dedican todo su trabajo en la universidad mismo a estudiar este libro y no creen una palabra de lo que él dice. Pero incluso aún conociendo ese conocimiento de lo que Dios tiene que decir en su palabra, ese conocimiento en sí mismo no es igual que la fe. Es el gran error de pensar que esto es simplemente algo que podemos saber, conocer, pero la fe va mucho más allá del conocimiento. En tercer lugar, la fe va mucho más allá, nos muestra nuestro texto, que una religión, sea simplemente externa o más sinceramente motivada también en todos sus actos. Este es el conflicto de Jesús con los religiosos de su tiempo. ¿Fue Jesús un religioso más? ¿Fue un maestro simplemente dentro del judaísmo que dio una perspectiva nueva sobre su fe, que simplemente mostró algo diferente acerca del judaísmo que otros no habían entendido? No. Entendemos a la luz de la palabra de Dios que los mayores enemigos de Jesús eran personas religiosas, personas muy religiosas. Los más religiosos de su tiempo fueron los grandes enemigos de Jesús. Son aquellos que se enfrentan una y otra vez a él.
Y el Señor Jesús les muestra que su religión no es la que les salva. No es el cumplimiento de esas ceremonias externas, pero ni siquiera su pretendida obediencia moral la que les hace aceptables delante de Dios. Ni su ritual, ni su ceremonia, pero tampoco su afán de obediencia a esas leyes les hace aceptables delante de Dios. ¿Qué es entonces la fe? Si no es moralidad, si no es religión, si no tiene que ver con el conocimiento, ¿de qué nos habla realmente la palabra de Dios cuando habla de tener fe? Nos habla realmente, como nos dice nuestro texto, de nuestra relación con Cristo Jesús. Hemos leído, y es así el gran mensaje de los versículos anteriores, que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice el versículo 24, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe tiene que ver no con lo que nosotros sabemos, hacemos o creemos, sino con lo que Cristo fundamentalmente es para nosotros. Tiene que ver con la relación en la que estamos respecto a Dios por medio de Cristo Jesús. Y entonces el apóstol comienza con esta gran pregunta del versículo 27. ¿Y dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice el versículo 28. Por lo tanto, la verdadera fe será siempre un escándalo para aquellos que nos rodean, porque no entienden realmente dónde está el mérito de ella. La gente puede comprender algo de lo que tú estés orgulloso, algo que tú hayas conseguido, que hayas logrado, que de alguna forma puedas creer o hacer. Pero lo que no puede entender es algo en lo que no hay jactancia alguna. Algo que no realmente te sirva de un motivo de mérito, de orgullo o de satisfacción personal que tenga que ver con algo que tú no hayas hecho, que tú no pienses o que crees. La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que Dios ha querido salvar al hombre, haciéndole desprovisto de todo mérito, de toda confianza en sí mismo, de todo orgullo, de todo logro personal que podamos tener. La conclusión de este versículo 28 es de cierta forma el resumen de toda esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. La conclusión es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, no hay nada más contradictorio realmente que un cristiano orgulloso. Es realmente lo opuesto a lo que debería describir la conducta y el carácter de una persona verdaderamente cristiana. El cristiano de todos los seres sobre la faz de la tierra es el que menos razones tiene para estar orgulloso y menos de todo de su fe. Por lo tanto, tenemos que considerar que es realmente absurdo cuando alguien piensa que tiene fe porque ha tenido o la sabiduría e inteligencia de creer cuando otros prefieren no creer, o que ha tenido la perseverancia y se ha mantenido con sus fuerzas en esa fe cuando otros la han abandonado, cuando la palabra de Dios nos enseña que no hay explicación alguna para la maravilla que tenemos de la fe que hay en Cristo Jesús en nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace que tú estés aquí y no estés ahí fuera? ¿Qué es lo que hace que estés sentado con esta persona a tu lado y que otras personas que han estado sentados al lado tuyo en una iglesia ya no estén? ¿Qué es lo que hace que realmente tú puedas seguir ese camino
y tantos en torno nuestro lo desconozcan o le hayan dado la espalda. La respuesta, queridos amigos y hermanos, no está ni en ti ni en mí, no está en ninguno de nosotros, está solamente en Dios. Y es por esto que la fe única y exclusivamente no da gloria a ningún otro que a Dios mismo. Es realmente no solamente la explicación de ella, sino el centro sobre el cual gira toda su vida, sentido y propósito. Dios es el protagonista de esta historia, pero es el protagonista también de nuestra vida. Todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo que te parezca que merece la pena, que realmente es aquello que no puedes explicar e incomprensiblemente hace que tu vida merezca la pena ser vivida, lo debemos a Dios y no a nosotros. Pero el mayor tesoro, lo que más debemos apreciar, es lo que recibimos por medio de Cristo Jesús. Esa es realmente la posesión más valiosa, pero una posesión que no hemos logrado o alcanzado nosotros, que recibimos. La fe son nuestras manos extendidas, nuestros brazos abiertos a lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ¿dónde está la jactancia? Dice el apóstol. Queda excluida, por principio. Aquel, por lo tanto, que considera que hay algo en su vida, sea su propia conversión. ¿Cuánta gente dice realmente que el día que conoció al Señor Jesucristo es el día más importante de su vida? Y que a partir de su día toda su vida ha cambiado. Y que realmente es el momento en su biografía y en su vida que realmente ha marcado su vida. Dicen, sin lugar a dudas, una gran verdad. El día que recibieron y descubrieron la fe, encontraron lo más importante en su vida. Pero cuidado como hablamos, incluso de nuestra propia conversión. Si de alguna forma lo que queremos decir es que hay un mérito especial en ese conocimiento, en esa experiencia misma, que lo que otros no tengan, si es algo que consideras que te hace a ti especial de los demás, estamos teniendo una visión equivocada de lo que es la conversión. Si quieres saber lo que es un testimonio, recuerda lo que hemos leído antes, al apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 3. El apóstol dice, yo no tengo de nada de qué enorgullecerme. Bueno, en la carne, humanamente, tendría de qué enorgullecerme. Y hace una larga lista. Judío de judíos, alguien educado en la fe más religiosa del judaísmo, que vivió orgullosamente en esa fe, que incluso persiguió a aquellos que se apartaban de ella, pero todo lo ha estimado como basura, pérdida. No vale nada por amor al conocimiento que tiene ahora de Cristo Jesús. El apóstol, por lo tanto, considera que no hay nada realmente de lo que enorgullecerse en esa vida pasada. Tristemente, muchos, sin embargo, cuando cuentan su testimonio, hablan de su vida como realmente algo especial, que ellos han experimentado, primero por lo malo que eran antes, por el cambio que han podido experimentar y la nueva vida que han conseguido, y parece como que estuvieran orgullosos de eso. Y es algo que el mundo percibe, pero que los creyentes finalmente parecen no ser conscientes de ello. En Estados Unidos sabéis que el presidente Bush está con frecuencia refiriéndose a veces al cambio que hubo en su vida, ¿no? Cuando tuvo un problema con el alcohol durante muchos años, ¿no? Y fue rehabilitado, ¿no?, de ese problema, ¿no?, a causa de su fe en Jesucristo. Por su fe cristiana abandonó el alcohol. Pero muchos norteamericanos, como muchas personas del mundo, cuando escuchan esto acerca del presidente Bush, piensan que está diciendo algo de lo que él está orgulloso, que realmente le está mostrando que él ha logrado algo que otros no han logrado y que por eso está confiado en eso que ha conseguido. Él no será consciente de ello, como muchos cristianos que hablan de un cambio, de una reforma moral en su vida a causa de la fe. Pero el mundo, sin embargo, lo percibe como una razón de orgullo, de satisfacción. Woody Allen, el cómico americano,
tiene una película en la cual cuenta lo que ocurriría con el personaje suyo si se quedara invernado, ¿no? Dormido en una especie de, no nave espacial, pero vamos, una de estas cosas del futuro, ¿no? En la cual uno se quedara su cuerpo durante mucho tiempo dormido, ¿no? Vuelve a la vida, el dormilón se llama, y intentan descubrir un poco quién era él muchos años después del tiempo en que se hizo la película, ¿no? Que era en los años 70, ¿no? Y entonces le hacen una entrevista para preguntarle a quién reconoce, ¿no? Qué es lo que puede contar de la vida que él conocía en su tiempo. Y lo que hacen es recuperar imágenes, ¿no? Cosas que tienen que ver con la vida de aquella época, ¿no? De los años 70. En un momento de la película, el doctor que le entrevista le muestra la foto del evangelista más famoso que había en Estados Unidos en aquella época y todavía sigue siéndolo, ¿no? Billy Graham, ¿no? Y le muestra la fe y le dice Woody Allen lo siguiente. Dice, sí, este era alguien muy importante. Dice, porque era hasta amigo de Dios. Y lo que quiere decir Woody Allen allí es que realmente este tipo de predicadores para él son personas que se enorgullecen de lo más que se puede enorgullecer uno, de ser amigo de Dios, ¿no? De ser su favorito, de ser realmente aquel que tiene a su lado derecho. Por supuesto que no es ese el sentido en el cual muchos de los creyentes hablan del Señor Jesucristo, pero es así como el mundo lo percibe. Por eso tenemos que darnos cuenta que realmente cualquier expresión de orgullo, de confianza en uno mismo, es una contradicción plena realmente con lo que es la fe. Y por esto tenemos que considerar que la fe en esencia es lo que recibimos de Dios al confiar en la justicia que hay en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Esta es una de las palabras realmente que más duras fueron de tragar de Jesús y del apóstol Pablo para el judaísmo, pero siguen siéndolo para todo religioso de su tiempo. Es como algo incomprensible, contradictorio. ¿Cómo puede ser la fe sola, simplemente, la que te salve? La doctrina y verdad fundamental de la Reforma, por la que Lutero incluso tradujo este versículo, ¿no? Diciendo la fe solamente, ¿no? Realmente sigue siendo algo difícil de entender y de explicar. ¿Qué fe es una fe sola? Una fe independientemente de lo que se manifieste de ella, ¿no? De las obras que den garantía o seguridad de esa fe. El apóstol responde en primer lugar a una segunda objeción. La objeción de aquellos que dicen, pero bueno, la fe es por las obras de la ley, por las obras de la ley judía. Por lo tanto, la fe viene de los judíos, como dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo. ¿O no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El apóstol, por lo tanto, responde a una segunda objeción aquí. Si la fe no es cuestión de orgullo, puede ser que la fe simplemente viene de tu propia herencia. En este caso, el pueblo judío ha recibido la ley de Dios. Han sido educados en ella. No es un mérito especial, han nacido en esa familia, han venido al mundo en esa fe y por lo tanto reciben de sus padres, de sus antepasados, esa fe. Y por esa fe, que está simbolizada, señalizada con esa marca que es la circuncisión, se muestra realmente la esperanza que tienen los judíos en el mundo. Pero el apóstol nuevamente nos muestra que la fe no tiene que ver tampoco con una herencia en particular. No tiene que ver con venir de una familia o tener antepasados, en este caso judíos, o haber recibido una señal como es la circuncisión. La fe no es un mérito tuyo, pero tampoco es algo que tú recibas simplemente por el lugar en el que has nacido, en la familia en la que has venido a vivir. Este es sin lugar a dudas el gran error que tenemos en un país como este. ¿Por qué en nuestro país, cuando se habla de quién es católico, la mayor parte de la gente dice que es católica? No porque practiquen esa fe. Si tú vas a la parroquia, no habrá más que un puñado de gente. La gente no le interesa la fe.
La gente no practica esa fe, pero sin embargo se considera, en un sentido, creyente, por lo menos católica, en el sentido en el cual ha sido criado en esa fe. Considera que su fe más o menos tiene que ver con las verdades fundamentales de esa fe y por lo tanto no es otra cosa más que católico. Este era un error muy semejante al que los judíos cometían. Ellos pensaban que por haber recibido esa señal, no el bautismo, sino la circuncisión, con la cual todo varón judío entraba, digamos, en parte del pueblo judío, recibía, por lo tanto, las promesas de esa herencia judía. Estaba en esa fe, lo quieras o no. Hasta el día de hoy sabéis que los judíos son judíos independientemente de lo que hagan o de lo que crean. Creen que es parte de una herencia, de tu ser, ¿no? Y que independientemente de tus ideas o de lo que sea tu práctica de religión, tú eres judío. Igualmente muchos han llegado a pensar así del cristianismo. Creen que realmente el cristianismo es simplemente la señal que tú has recibido del bautismo, la familia que tienes, la fe en la cual has sido educado. Y eso es lo que consideras que es la fe. Pero ¿cuál fue la fe dada a los judíos? ¿En qué consiste la fe, como veremos el domingo que viene, que se dio a Abraham? ¿Era simplemente formar parte de una familia? ¿Estar en una genealogía, en una herencia, en un linaje? No. El apóstol nos dice que Dios no era solamente Dios de los judíos. Dios, cuando se muestra a Abraham, como veremos el domingo que viene, es para hacerle padre de muchas gentes. Para que de ese pueblo que surgiera de su familia, hombres y mujeres de toda nación, de toda raza, lengua o cultura, llegaran a formar parte de su pueblo. Es cierto que su pueblo fracasó, que realmente no vivió de acuerdo a esa fe, y por lo tanto muy pocos fueron atraídos a esa fe. Pero el propósito de Dios era, por medio de esa fe dada a Abraham, llegar a ser padre de muchas gentes. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a las Gálatas, dice que Abraham, como veremos el domingo que viene, es el padre de todos los creyentes. No es solamente de los judíos, es de todo aquel que recibe la verdadera fe. Y así también, esté uno circunciso o incircunciso, lo importante no es la circuncisión, sino la fe que hay en Cristo Jesús. Así que en la palabra de Dios encontramos que la fe no da lugar para el orgullo, pero tampoco da lugar para pensar que la fe tiene que ver con algo de nuestra idiosincrasia recibida por raza, cultura, lengua, religión, algo de definitiva de lo que significa el lugar en el cual venimos a este mundo. Por lo tanto, no hay nada más contradictorio también que cristianos que acentúan sus diferencias, que dicen, bueno, nosotros somos de esta nacionalidad, tú eres de otra. Nosotros somos españoles, vosotros sois extranjeros. Nosotros somos hombres, vosotros sois mujeres. Nosotros somos de esta clase social, vosotros tenéis otra clase social. Nosotros hemos sido educados en otra religión, vosotros en esa. Todas las divisiones que para los hombres tienen sentido, a la luz de Dios y de su palabra, en Cristo Jesús, pierden realmente su razón última de ser. No es que desaparezca nuestra identidad. El hombre sigue siendo hombre y el mujer, mujer. El color de tu piel no desaparece a causa de tu fe en el Señor Jesucristo. El hecho de que uno haya nacido en cierto país no te hace perder el pasaporte cuando llegas a la fe cristiana. Todos tenemos realmente un bagaje, una historia y un pasado, pero lo que somos en Cristo Jesús es una nueva cosa. Y allí, por lo tanto, ya no cabe lugar, en primer lugar, para distinciones de lengua, raza, cultura, sexo, nación, como si eso fuera lo determinante de nuestra fe cristiana. Por eso es que tenemos que tener tan en cuenta, en un tiempo como este, en que el mundo se hace cada vez más pequeño, ¿no? Se habla de la globalización, ¿no? De cómo cada vez el mundo se hace cada vez más pequeño para todos, ¿no? Realmente es una tentación en tiempos como este, afianzarse y agarrarse a tu propia identidad. Encontrar que lo importante es la nacionalidad que tú tienes,
la condición, la raza, la cultura que tú has recibido, que eso es lo realmente significativo. Pero en la fe cristiana, ninguna de estas cosas tienen importancia. Por lo tanto, en la nueva sociedad que Dios crea, en la iglesia, en el cuerpo que el Señor ha formado, el Señor Jesucristo mismo, por la fe, no hay distinción de razas, no hay distinción de sexo, no hay distinción de nacionalidad o de cultura. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No importa lo que seamos por nacimiento, no importa la condición o situación en la que estamos. Dios en Cristo Jesús ya no reconoce esas barreras. Pero hay una última objeción que nuestro texto trata, en el versículo 31. O sea que luego por la fe se invalida la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice el versículo 31. La conclusión final, por lo tanto, de nuestro pasaje es que si la fe no tiene nada que ver con algo de lo que uno hace, cree o consigue, si no tiene que ver con lo que uno ha recibido, su herencia, la cultura, la nacionalidad que uno tiene, la tradición que uno recibe, tendrá que ver por lo menos con nuestra relación con la ley, con la voluntad de Dios de cómo debemos actuar y vivir. De acuerdo, que cada uno puede ser diferente en cuanto a su pasado, en cuanto a lo que realmente ha de estar orgulloso o no. Pero lo importante realmente es lo que el hombre hace. Entonces, el apóstol nos dice que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Significa esto, por lo tanto, que entonces ya la ley no tiene ningún significado? Que lo importante por la fe, por lo tanto, es lo que tenemos en Cristo Jesús, y hay que olvidarse de todo lo que ha sido la ley para el pueblo judío y para los cristianos por medio del Antiguo Testamento. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto realmente sigue siendo algo difícil de entender, incluso para muchos cristianos. Muchos pueden llegar a comprender que la fe realmente tenga que ver con esto que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos con la ley? Lógicamente la ley no puede tener el significado que tenía para los judíos. La ley, por lo tanto, tiene que ser otra cosa, algo aparte de nosotros. No tiene que ver realmente con lo que es nuestra fe en Cristo Jesús. Pero el apóstol nos muestra que si así pensamos, estamos equivocados. La fe no abole la ley, sino que la confirma. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo no he venido para abolir la ley. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El Señor Jesús nunca hizo tabla rasa de esa ley. Lo que dijo es que los judíos no habían entendido ni el propósito, ni el contenido, ni la función de esa ley. El Señor Jesús, por lo tanto, no rechaza el Antiguo Testamento, no rechaza la historia del pueblo judío. Lo que dice es que ha habido un gran malentendido, que no han comprendido realmente lo que Dios quería mostrar a aquellos que les habían antecedido en la fe. Y por lo tanto el apóstol aquí nos muestra que la fe en Cristo Jesús confirma y no abole esa ley. ¿En qué sentido confirma la ley? Para acabar. Pues la fe en el Señor Jesucristo confirma la ley en primer lugar, mostrándonos realmente cuáles eran los requisitos y las demandas verdaderas de la ley. El judío, como tantos religiosos hoy, pensaba que cumplir la ley era no robar ni matar. Esto que nos dicen muchas personas hoy en día en torno a nuestro no es nuevo. El hombre religioso siempre lo ha pensado. Al fin y al cabo, quien cumple la voluntad de Dios, la ley de Dios, es el que no hace grandes cosas malas, el que realmente no es culpable de ningún crimen, que realmente no ha cometido ningún delito, ¿no? El que vive más o menos como puede, pero realmente sin molestar a los demás. Esto es fundamentalmente cumplir la ley. Pero el Señor Jesús, ¿qué les dice en el Sermón del Monte? Es que no habéis leído la ley. Es que no conocéis los mandamientos. Leer los mandamientos y conocerlos. Así le dice aquel joven rico.
¿qué dicen los mandamientos? Y el joven le dice, los he cumplido desde que era joven todos los mandamientos. Y el Señor Jesús le muestra que no ha entendido lo que la ley demandaba. ¿Qué es lo que demanda la ley? ¿No robar? El Señor dice, basta despreciar a tu hermano para realmente ser culpable de ese crimen que fuera como matarle. ¿Qué es adulterar? Basta una mirada para que uno fuera culpable del adulterio. ¿Qué es robar, sino codiciar en tu propio corazón lo que es de otra persona? Por lo tanto, la ley tiene que ver no solamente con lo que hacemos, sino con lo que deseamos, con lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Y es por esto que delante de la ley somos culpables. Dice el apóstol poco después en Romanos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley que sabemos no lo buenos que somos, sino todo lo contrario, lo malo que somos, lo descubrimos por la ley. El Señor Jesús, por lo tanto, y la fe en Cristo Jesús, no hace desaparecer la ley, sino que nos muestra la verdad que hay en ella. En primer lugar, que somos culpables delante de Dios. Eso dice la ley, y eso es lo que Jesús repite una y otra vez. Vosotros que sois buenos, no, dice vosotros que sois malos, sois capaz de dar buenas cosas a vuestros hijos. El Señor Jesús no tiene una imagen idealista, rosada de la humanidad, como un ser maravilloso. Todo lo contrario, cree lo que la ley dice del hombre y no se hace falsas expectativas del hombre. Por lo tanto, la fe confirma la ley en el sentido, en primer lugar, en que muestra el sentido de esa ley, que es, en primer lugar, reconocer nuestra culpa. Pero en segundo lugar, descubrir para qué ha sido dada esa ley. Esa ley no ha sido dada, como incluso algunos cristianos piensan, para que el hombre pudiera salvarse. Nunca los judíos podían ser salvos por la obediencia de la ley. Quien así piensa no ha entendido realmente el Antiguo Testamento. Veremos más el próximo día, cuando hablemos de Abraham. Quien piensa que realmente los hombres de la fe, como Abraham, el primero, fueron grandes hombres por lo bueno que eran, es que no ha leído la Biblia. Es que realmente no conoce la vida de estos hombres. No sabe realmente lo que constituía la fe de estas personas. Por lo tanto, vamos a comenzar el próximo domingo en ver cómo es la fe en la vida de un hombre como Abraham. ¿En qué se ve eso en la vida de una persona? Y vemos que si la ley no fue dada para que el hombre pudiera ser salvo por ella, lo que fue dada es para reconocer en gratitud y adoración a Dios cómo Dios quiere ser servido, cuál es la voluntad de Dios. La ley nos muestra nuestra culpa, pero también nos muestra cómo debemos servir a Dios, cómo debemos expresar nuestro agradecimiento y nuestra adoración a Dios. El cristiano no cumple esa ley en el sentido en el cual pueda ser ahora sin falta o sin culpa. Todo lo contrario, reconocemos que no servimos al Señor como debiéramos. Pero tenemos una guía y una orientación. ¿Y esa guía y orientación dónde está? ¿Está en nuestros impulsos? ¿Está en un instinto que uno tenga, en unos sentimientos que uno experimente? No, está en la ley de Dios. Sabemos cómo servimos a Dios porque Dios nos ha dicho por su palabra cómo desea el ser servido. Por lo tanto, quien adora a Dios, quien busca reconocerle, busca también vivir conforme a su voluntad. La ley, por lo tanto, en segundo y último lugar, es la expresión de agradecimiento y alabanza a Dios del creyente en su vida. Al buscar cumplir la ley, lo que buscamos es alabar a Dios, reconocer a Dios en nuestra vida. Sabemos que por esa ley no podemos ser justificados, pero por esa ley podemos servirle como Él quiere. Y para eso nos dio la ley, no para ninguna otra cosa. Por lo tanto, la fe no abole esa ley, sino que la confirma. Así que tres cosas vemos en esta mañana. La fe en el Señor Jesucristo no es motivo de orgullo de nadie. No tiene que ver con ninguna herencia que uno haya recibido, sea en cultura, en raza, en nación, en sexo. Y la fe, en último lugar, no nos deja libres de toda ley.
La fe nos muestra precisamente lo que significa la ley, cómo debemos servir a Dios en agradecimiento a Él.